pulso arterial es la cantidad de veces que el corazón late por minuto. A medida que el corazón impulsa la sangre a través de las arterias se expanden y se contraen con el flujo sanguíneo. Encontramos pulso en extremidades superiores como el pulso radial y pulso cubital. En extremidades inferiores encontramos el pulso tibial posterior, el pulso popliteo, el pulso femoral y el pulso pedio. Para tomar el pulso carotidio, le pedimos a nuestro paciente que se siente, que esté recto y le pedimos que levante un poco el mentón para que se nos facilite la palpación. Con el dedo índice y medio vamos a colocar entre la laringe y el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo a la altura del cartílago tiroides. Y necesitamos un reloj para ver cuántas pulsaciones da en un minuto. Aquí encontramos los valores normales en el recién nacido, en niños de 1 año, de 10 años y adolescentes y adultos y ancianos. Si estos valores exceden, hablamos de una taquicardia, y si estos valores son menores a los que vemos, hablamos de una bradicardia. La temperatura normal del cuerpo humano es el rango de temperatura típico que se encuentra en los humanos. El rango de temperatura normal del cuerpo humano se establece típicamente entre 36,5 a 37,5 grados Celsius. En este momento voy a hacer una examinación con el termómetro de mercurio, lo cual voy a hacer en la boca, en un paciente de 19 años. Colocamos el bulbo bajo la lengua y cerramos la boca. Ya. Tiene que respirar por la nariz y utilizando los labios para mantener el termómetro bien fijo en su lugar. Y dejamos el termómetro en la boca por 3 minutos o hasta que el dispositivo pite. O en este modo hasta que veamos hasta dónde sube la barrita. Esperamos 2 minutos. Y ya. En este caso ya pasaron los 3 minutos, porque procedemos a sacar el termómetro y lo observamos hasta donde salga una línea donde ha subido el mercurio, lo cual aquí sale 36,5. En este caso ya realicé la temperatura por la boca, como también hay cómo hacerlo por el recto. Por este método, el del recto es para bebés y niños pequeños, ya que ellos no son capaces de sostener el termómetro en la boca con seguridad, y para ello tenemos que lubricar el bulbo del termómetro rectal con la vaselina y luego colocamos al niño boca abajo en la superficie plana o sobre un regazo, y separamos los glúteos y introducimos el extremo del bulbo. Ya. En el bulbo del termómetro hay un poco más de una media pulgada o 1 pulgada a 2,5 centímetros. Y luego hacemos lo mismo el procedimiento, tenemos que esperar 3 minutos, lo sacamos y vemos hasta cuando marca en el termómetro. También tenemos otro método que es la axila. En ese tenemos que colocar el termómetro en la axila, presionamos el brazo contra el cuerpo y esperamos 5 minutos antes de revisarlo. En este caso ya de igual manera ya pasaron los 5 minutos, levantamos el brazo y retiramos el termómetro y de igual manera lo revisamos hasta donde subió el mercurio. En este caso subió hasta 36,2, lo cual es diferente ya que son diferentes zonas donde nosotros tomamos la temperatura. Y también tenemos que saber que los termómetros eléctricos para el uso del oído son comunes, son fáciles de usar, aunque algunos usuarios han comentado que los resultados son menos precisos que los termómetros de bulbo, los cuales son los de mercurio. Ya. También tenemos que tener de conocimiento de que va a variar los grados dependiendo de la edad y también
dependiendo del tipo de lectura, si es oral, rectal, las axilas o el oído. Sabemos que de 0 a 2 años es de 35,5 a 37,5 por forma oral. Rectal es de 36,6 a 38 grados. En las axilas son 34,7 a 37,3 y del oído es 36,4 a 38. De 3 a 10 años es de 35,5 a 37,5. Rectal es de 36,6 a 38. En las axilas son de 35,9 a 36,7 y por el oído es de 36,1 a 37,8. De 11 a 65 años, en este caso entraría mi paciente, lo cual oral es de 36,4 y en este dio lo que es 36,5 y varía de 36,4 a 37,6. Rectal sería de 37 a 38,1, de las axilas de 35,2 a 36,9 y en este caso por las axilas nos dio un 36,2 y por el oído es 35,9 a 37,6. Y pasando de los 65 años, en el de oral es 35,8 a 36,9, rectal de 36,2 a 37,3, por las axilas son de 35,6 a 36,3 y del oído es 35,8 a 37,5. Y eso sería todo. Gracias. ¿Cómo medir la frecuencia respiratoria? Tenemos que tener en cuenta que la frecuencia respiratoria, también conocida como ritmo respiratorio, es el número de veces en que el paciente va a respirar por minuto. Podemos medir la frecuencia respiratoria si contamos el número de respiraciones por un minuto mientras está el paciente quieto. Esto nos ayudamos gracias a un dispositivo como el cronómetro o un dispositivo del teléfono para tomar el tiempo y ver el número de respiraciones que da el paciente. Para medir la frecuencia respiratoria se recomienda que el paciente debe estar sentado y debe encontrarse relajado. Se recomienda que al tomar la frecuencia respiratoria no se le debe decir al paciente, ya que el paciente puede ponerse nervioso y puede variar el resultado inconscientemente. La mejor toma de frecuencia respiratoria es que el paciente esté sentado y pegado los pies al suelo. Para medir la frecuencia respiratoria debemos contar con un dispositivo o un reloj que nos ayude a tomar el tiempo por minuto y registraremos el número de respiraciones que podrá dar el paciente. Las respiraciones normales que tiene una persona es de 12 a 18 respiraciones por minuto. Hay las variantes como la taquipnea, que son las respiraciones aceleradas, que pueden ser causadas por diferentes enfermedades subyacentes, por ejemplo, en los ejercicios, ansiedad, estrés o algunos problemas. La bradipnea, que es lo contrario, en caso de la frecuencia respiratoria, es cuando hay respiraciones anormales, son muy lentas, por debajo del 10 o 12 respiraciones por minuto. Por ejemplo, puede ser por enfermedades del asma, bronquiolitis o puede ser también por asfixia. Se tiene que tener en cuenta que los hombres siempre va a predominar la acción del diafragma o abdominales. En cambio, a las pacientes mujeres van a predominar las torácicas. Tomaremos la frecuencia respiratoria de esta forma. Nos guiaremos gracias a la ayuda de un cronómetro que podemos tener un reloj o un dispositivo. Y la tomaremos y miraremos cuántas veces infla el pecho o el abdomen.
Gracias a nuestro cronómetro podemos observar que el nivel de respiraciones de la paciente está entre los 19 y 20 respiraciones por minuto, lo que se puede evaluar de que tiene una buena frecuencia respiratoria. En esta parte del video vamos a ver cuál es el protocolo adecuado para la toma correcta de la presión arterial. Primero, el paciente debe haber evitado actividad física, el consumo de cigarrillos o la ingesta de cafeína por al menos 30 minutos previos a la consulta. El paciente debe encontrarse relajado y su espalda apoyado a la parte posterior de la silla. Los pies tienen que estar apoyados sobre una superficie firme. El brazo debe estar expuesto hasta la parte del hombro y el antebrazo con apoyo a nivel del corazón. Y la posición de la mano debe estar en forma de pronación. Y procedemos a la colocación del tensiómetro. La flecha que indica en el tensiómetro se debe localizar justo en la arteria braquial. Tenemos que colocar 2 centímetros por encima del codo. Y ajustamos. Pero también tenemos que observar que no quede muy ajustado y que pase 2 dedos por debajo del tensiómetro. Procedemos a colocarme el estetoscopio y la membrana sobre la arteria braquial. A esto se le conoce como método de auscultación. Subimos 20 milímetros de mercurio cada vez asegurándonos de oír las pulsaciones. Cuando ya dejemos de oír, subimos unos 20 milímetros más de mercurio. Y aflojamos para poder escuchar los latidos de Korokov. Desinflamos por completo hasta que llegue al número 0. Procedemos a retirar el tensiómetro. El primer ruido que se escuchó fue en 110. Eso indica la presión sistólica del paciente. Y a lo que seguimos aflojando, llegamos a escuchar el quinto ruido que se produjo en 70. Eso indica la presión diastólica del paciente. Eso quiere decir que la presión del paciente es 110/70 en condiciones óptimas y buenas.